Bienvenidos hermanos a este encuentro, el cual está dirigido para el crecimiento de nuestra fe católica. Esperamos que estos temas te motiven a estudiar y a conocer lo que la Iglesia enseña y manda a enseñar, para que también crezca tu fe y juntos le demos gloria a Dios. Empezamos. Antes de iniciar este encuentro, les invito a ponernos en presencia del Señor e invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y hacer nuestro lo que vamos a vivir hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El tema de hoy es María en la Iglesia. Hola a todos, qué gusto encontrarnos y nuevamente con este tema tan apasionante, y es hablar de María, la Madre de Jesús, pero ahora dentro del contexto de la Iglesia. Hablamos en videos anteriores de María como Madre de Dios, y si te los perdiste, en el video aparecerá un link para que los escuches, no te los pierdas. Ya vimos cómo María era favorecida por Dios a recibir toda la gracia, tal como lo anunció el ángel del Señor. Al llenarse del Espíritu Santo, llevó también esa gracia a su prima Isabel, quedando ella y su familia bendecida por su presencia durante los 3 meses que estuvo con ellos. Sucedió lo que ya estaba prefigurado en el segundo libro de Samuel. Recordamos que el Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, el maná que bajó del cielo y la vara de Aarón que había florecido. ¿Se acuerdan? Pues bien, aquí tenemos el arca llevada a casa de Obed-edom por el rey David, siendo ellos bendecidos por su presencia. Ubique en tu Biblia el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Veamos qué sucedió. David reunió de nuevo a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres. Se levantó y se dirigió con todo su ejército hacia Baalá de Judá para traer desde allí el arca de Dios, que llevaba sobre sí el nombre del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, conducían la carreta. Uzá caminaba al lado del arca y Ahío iba delante de ella. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios para sujetarla, porque los bueyes parecían volcarla. Pero la ira del Señor se encendió contra Uzá. Dios le hirió por su atrevimiento y murió allí mismo junto al arca. David se entristeció porque el Señor había herido de muerte a Uzá, y así aquel lugar se llamó hasta hoy Pérez Uzá. Aquel día David temió al Señor y se dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom de Gad. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-edom de Gad durante 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Vimos aquí un episodio poco comprendido para muchos y con 3 detalles que les comparto. Primero, el arca es sagrada, por tanto es propiedad de Dios y nadie puede tocarla ni manipularla. Siendo María la nueva arca que lleva dentro de sí la nueva ley, el pan vivo bajado del cielo, ¿creen ustedes que alguien distinto a Dios tiene poder sobre ella? Por eso saben que Satanás la odia muchísimo y no le pudo tocar ni un pelo. Basados en esta verdad de fe, tiene la Iglesia los 4 dogmas marianos sobre la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, la maternidad divina y la asunción al cielo, ya que nada manchado puede entrar al cielo, y la que recibiría al Hijo de Dios no pudo, ni puede, ni podría estar manchada por el pecado. Más adelante hablaremos sobre eso. Segundo, vemos en el rey David lo que nosotros conocemos como el 7º don del Espíritu Santo y que recibimos cuando somos bautizados, el santo temor de Dios.
el rey David reconoce que está enfrente de algo muy sagrado, que requiere toda la reverencia posible, ya que está en esa arca la presencia de Dios, y él se sentía indigno de recibirla. ¿Se acuerdan cuando María fue a casa de su prima Isabel y ella le dijo, ¿qué de mí que venga la madre de mi Señor? Así se está cuando estamos delante de María y se sabe lo que ella representa. Tercero, se traslada el arca a la casa de Obed-Edom, bendiciendo a todos y permaneciendo ahí unos 3 meses. Con relación a su permanencia en la casa de su prima ya anciana, busca en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 55. Leamos. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Como vemos, lo anterior prefigurado es una realidad en esta lectura. Y si lo vemos en el plano espiritual y como reflexión teológica, tener a María en nuestra casa, en nuestra vida, es una bendición que no podemos dejar que se vaya, sino todo lo contrario, a que nos acompañe en nuestro camino hacia Jesús. Un último dato con estas lecturas. Si vuelven a leer el relato de Samuel con el rey David, vemos que los judíos tenían procesiones como nosotros, donde ellos llevaban el arca con solemnidad y alegría, así como nosotros cuando llevamos el Santísimo Sacramento en procesión o las imágenes en Semana Santa. Todo lo que hacemos en la Iglesia Católica tiene una razón, nada es por azar. Continuamos identificando a María y su papel en la Iglesia, pero antes pongámonos en el contexto de lo que va a suceder. Jesús pasa en el Jordán por donde estaba Juan con sus discípulos, y éste, al ver a Jesús, anuncia con estas palabras, «Este es el Cordero de Dios». Varios discípulos de Juan le siguen, y allí empieza Jesús a escoger los que serán sus discípulos. Leamos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Leemos. 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Encontramos en este tan conocido relato una de las pocas apariciones públicas de María en los Evangelios. Hagamos como de costumbre la labor de descubrir qué nos quiere decir la palabra de Dios. Voy a resumirlo en 9 puntos principales, ya que podríamos pasar muchas horas hablando de este fantástico momento. Primero, en el Israel de ese momento y todavía en nuestros países hoy, una boda es un acontecimiento familiar y social muy importante. Se espera que esta nueva familia sea próspera y feliz. La familia y amistades más cercanas se preocupan de que todo salga bien y sin contratiempos. El dato principal aquí es que la invitada era María y también Jesús con sus discípulos. Que aparezca María primero que Jesús en el relato indica que María era muy importante para los novios. Segundo, siendo muy cercana a los novios y a la familia, ella detecta que algo no estaba bien, se acababa el vino. Esto es toda una tragedia, ya que en una fiesta de boda podría durar una semana, por tanto que se acabara tan pronto era un mal presagio para esta nueva pareja, ya que no solo quedaban mal frente a los invitados, sino muy probablemente en el entorno social donde vivían. Tercero, María toma la iniciativa e intercede donde Jesús, indicándole con estas muy conocidas palabras, «No tienen vino». Usualmente las mujeres compartían espacios separados de los hombres, por tanto, al acercarse a Jesús al sitio donde estaba,
debió causar mucha extrañeza y hasta incomodar a los invitados. Imaginamos que superando todo el que dirán, intercede con Jesús sabiendo que Él podría hacer algo al respecto. Aquí nos detenemos un poco y volvemos al inicio donde Jesús pasó por donde estaba Juan el Bautista y conociendo por inspiración de Dios quién era y a quién representaba, al decir que era el Cordero de Dios, también nos dice que Él sabía que era el Hijo de Dios y por ende tenía poder de Dios. Esto lo debía saber María su madre y lo van a empezar a conocer sus nuevos discípulos a partir de este momento. Cuarto, Jesús responde de una manera que a muchos se escandalizan y le dice: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Primero le dice mujer y no mamá o María. Aquí se presenta la reivindicación de Jesús a la mujer en la Biblia, donde es tratada con respeto y amor. Esta referencia a la mujer es la misma que vemos en el Génesis capítulo 2, antes de que Eva pecara y fuese expulsada del paraíso junto a Adán. Decirle mujer es como hablar con aquella mujer libre de todo pecado y que aún permanece en total protección de Dios, como cuando estaba en el paraíso. Hoy sabemos que así es. Quinto, la segunda parte de la respuesta: ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Podrá pensarse como un desprecio a la petición de María, pero los santos y teólogos de la Iglesia han dicho que ambos corazones estaban tan unidos que ya Jesús sabía lo que le estaba pidiendo a su madre y la razón de su petición. Sexto, aquí María, conociendo también el corazón de Jesús y respetando su misión, se retira diciendo estas palabras, que hoy son la mejor demostración de amor que nos tiene María a nosotros. Hagan todo lo que Él les diga. Nos manda a hacer tal como hizo con la servidumbre de esa casa donde era invitada, que hagamos todo lo que Jesús nos ha indicado durante sus 3 años de vida pública y que quedaron plasmados en los evangelios. Ese hagan no es impuesto. Es como cuando una madre nos da una dirección, una corrección, una guía a sus hijos espirituales, como lo harían nuestras propias madres, cuando nos dicen que hagamos y cumplamos las órdenes del padre y cabeza de la familia. ¡Qué acto de amor tan grande! Séptimo, el resto del relato lo conocemos. Se da el milagro del cambio de la especie, del agua a vino. Sabemos muy bien que eso no es posible. Queda muy claro que Jesús no tocó nada, por tanto, no pudo haber ningún acto de magia. Se manifiesta la gloria de Dios, y allí estaban sus nuevos discípulos, viendo a ese hombre que tiene un no sé qué que empiezan a seguir, y que demuestra que tiene un poder no convencional, que descubrirán aún más en los tiempos que estarán con él durante su vida pública. Octavo, se evita la desgracia a esa nueva familia. La acción de Dios manifestándose por Jesús, por intercesión de María, nos demuestra que María nos ayuda con su Hijo, llevándole nuestras necesidades, e inclusive antes que se las manifestemos nosotros. Noveno, al final de la lectura se nos dice: descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y aquí vemos otra característica: María permanece con Jesús, con sus discípulos, que son todos los que siguen a Jesús y lo hacen en su iglesia. Concluimos este encuentro entendiendo a María como cosa sagrada de Dios, que siendo la nueva arca de la alianza, se le tiene respeto y cuidado, que ella intercede por los necesitados frente a su Hijo, y que su Hijo no le niega lo que pide, porque sabe que lo que pide su madre es para el bien del otro, haciéndolo como Jesús mismo lo haría y sigue haciendo hoy. María acompaña a Jesús y a nosotros en el recorrido de la evangelización, de llevar a su Hijo y lo que enseñó a todas las naciones. Todavía me queda mucho por hablar de María. Como decía San Bernardo, de María nunquam satis. De María nunca sabremos demasiado. Pues bien, lo tomamos como lema para estos encuentros. Así que nos vemos en el próximo audio con más de este hermoso tema. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Alabado sea Jesucristo. Finalizamos por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes, ya que por esa vía te informaremos de nuestro próximo encuentro.